Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Romero Montenegro, soy alumno de 10º semestre de Administración en Salud Ocupacional y vengo a exponer brevemente la norma ISO 19011 de 2018. Esta norma nos dicta y nos determina o nos establece una guía para realizar un proceso de auditoría interna de forma integral y de forma responsable. Básicamente se guía en primera instancia por la gestión, en la cual nos plantean principios como la integridad, la presentación imparcial, la confidencialidad, la independencia y el enfoque a los riesgos. Esta fase determina que se deben asignar objetivos a la auditoría, se deben tener en cuenta el contexto y las características de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos del sistema de gestión y los riesgos y oportunidades relacionados con el tipo de operación. Adicionalmente, cuando se van a asignar roles y responsabilidades al equipo de auditores, se debe determinar la extensión de un programa de auditoría, qué tan grande va a ser, o el alcance. Se debe asegurar la selección de un grupo de auditores calificados. Se debe definir procesos de auditoría como tiempos, objetivos, evaluación, comunicación, el seguimiento y los informes que se van a presentar. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los recursos necesarios como los tecnológicos, los económicos y los humanos. Se debe realizar adicionalmente un proceso de documentación efectivo que consolide toda la información resultante del proceso. Posteriormente, en fase de implementación, pues se plantea que la persona que gestiona las auditorías debe poder comunicar riesgos y oportunidades del progreso, los progresos a las partes interesadas, debe poder definir objetivos, alcance y criterios de la auditoría, debe seleccionar los métodos efectivos de la auditoría que se van a implementar y coordinar y organizar actividades. Los métodos de auditoría pueden ser tanto presenciales como remotos o virtuales. En este caso deben incluir el uso de recursos de la organización y deben ser un consenso entre las dos partes. Se debe adicionalmente hacer un seguimiento del cumplimiento de actividades y horarios, el desempeño del equipo auditor, que sea efectivo para lo que se planteaba, la capacidad y la utilización de recursos, además de la organización, que se inviertan adecuadamente y efectivamente, y se debe tener en cuenta la opinión y retroalimentación de los clientes o los usuarios de la auditoría, en este caso el auditado. Se debe adicionalmente hacer una revisión, se debe revisar evaluar periódicamente el cumplimiento de tiempos y actividades, la gestión de los auditores, el cumplimiento de objetivos, porque los objetivos pueden ir cambiando a medida que se realiza la auditoría, con lo cual hay que replantear ciertos puntos. Se deben hacer una revisión de los cambios en riesgos y oportunidades del cliente dependiendo de los cambios en la operación. Se debe hacer una revisión de posibles cambios al programa de auditoría y la eficacia de las actividades planteadas. Posteriormente, la norma nos plantea la realización de la auditoría como tal. El inicio, pues el contacto con el auditado, se definen las características y los objetivos que va a tener la auditoría, el alcance y los criterios bajo los cuales se va a basar la auditoría dependiendo del contexto de la organización. Se hace una revisión de requisitos legales y se preparan las actividades y el cronograma. Posteriormente, la viabilidad de la auditoría se revisa, se debe evaluar la confianza en los objetivos y las actividades planteadas dependiendo de lo que el cliente auditado requiera. Para la preparación de la implementación se debe hacer una revisión exhaustiva de información con el equipo de auditores, revisar la información del sistema de gestión, la información de la operación de la organización y posteriormente revisar la información documentada para verificar el cumplimiento de los requisitos. Se debe adicionalmente hacer una preparación del equipo, tener las responsabilidades y roles asignados y que sean acordes a su perfil profesional y su experiencia. La realización como tal, pues la realiza el equipo auditor, puede estar acompañado de algunas personas que representen a la compañía siempre y cuando esto sea la necesidad de la persona auditada o la empresa auditada y esté acorde a las capacidades profesionales y no interfiera para nada en las actividades del equipo auditor. Se debe realizar una reunión de apertura para confirmar las actividades, los roles y funciones. Se debe establecer un método de comunicación efectivo entre los dos equipos y en el medio del proceso se pueden hallar no conformidades cualitativas y cuantitativas, las cuales deben tener evidencias y deben ser debidamente soportadas en el informe final. En cuanto a este informe final, se debe describir los objetivos, quién fue el equipo auditor, los resultados, las actividades resultantes o conclusiones y las evidencias y opiniones finales que sustentan los resultados hallados. En cuanto a esta norma, es fundamental, en el caso personal, anteriormente realizamos la matriz para la identificación de la 9001, 14001 y 45001 con Colombina S.A. Identificamos que es fundamental
para la gestión de riesgos, para poder identificar y realizar una correcta auditoría interna y poder evaluar los factores internos de la gestión de la compañía y de esta manera generar un proceso de auditoría correcto basado en los riesgos de la compañía y basado en la realidad, involucrando a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias.